No decidí convertirme en madre para ser feliz. De haber considerado siquiera esta posibilidad, no solo habría sido una decisión absolutamente egoísta, sino también inútil, pues los ramalazos de la maternidad son acaso los más ingratos y malagradecidos. Quise ser madre porque quería y podía hacerlo. Más allá de esto no encuentro razones. No recuerdo haber pronunciado, nunca en mi vida, palabras más extrañas que estoy embarazada. Se lo dije a Fernando, mi esposo, la mañana de un domingo mientras salía del baño con el pulso acelerado y las manos temblorosas, luego de haber hecho una prueba casera de embarazo. Los dos nos quedamos suspendidos, como a la espera de que el otro hablara. Él se acercó, miró la prueba con el mismo nerviosismo y luego no pudimos hacer otra cosa más que reírnos. Nuestra búsqueda por un bebé fue de un mes, tan solo un mes, por lo que cuando vimos el positivo en la prueba parecía irreal y extraordinario. «Estoy embarazada», lo repetí en mi cabeza. Partes suertudos. Él corrió tan acelerado como yo, a tomar una foto de la evidencia. Teníamos que decírselo a mis padres y a los suyos, antes de que lo supiera todo mundo. Y mientras él sonreía y decía muchas cosas que ahora no recuerdo, yo solo podía pensar que a partir de ese momento yo era otra. Fue como si de pronto me diera cuenta de que antes de esta mañana había otra yo. Una que se había dormido con la idea de ser alguien y ahora, allí en la puerta del baño, era sustituida por una nueva, una que no había sido antes. Fueron segundos, rápidos y etéreos, en los que me di cuenta que yo era madre. Y eso, absolutamente, es definitivo y verdadero. Si algo he aprendido a la par es que la experiencia de la maternidad es tan intransferible como la experiencia literaria. De hecho, para la maternidad no hay certezas, tampoco convicciones. Escribir sobre ser madre es casi una ceremonia física y emocional tan misteriosa como la de crear vida. Es indagar en uno de los tópicos más latentes de la feminidad. Desde tiempos remotos, el acto de concepción es considerado como un privilegio, pero al mismo tiempo un sacrificio, una responsabilidad, así como un placer, y, de manera casi latente, también un castigo. En México, la figura de ser madre está estrechamente ligada a una mujer abnegada, sufrida, sobreprotectora y, por encima de todo, siempre sacrificada. Una mujer que parte de una conceptualización de la fertilidad y se transforma en una imagen inmaculada, intocable y mística. Una figura tan poderosa que es capaz, incluso, de someter a la del padre, algunas veces anulándolo por completo. Porque madre solo hay una y nadie puede meterse con la madre del otro, pero nadie se salva de una buena mentada de madre. La madre chingada de la que hablaba Octavio Paz. La chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad, como la Llorona o la sufrida madre mexicana que festejamos el 10 de mayo. La chingada es la madre que ha sufrido, metafóricamente o realmente. La madre es tan parecida a la patria, así de necesaria. A todo esto, ¿cómo pues configurar mi propio entendimiento sobre la maternidad si crecí entre los muros de una crianza mexicana puramente tradicional? La duda me acechó desde el primer día que supe que estaba embarazada. Por supuesto, nací de una sola mujer, mi madre, pero en mi crianza estuvo involucrada mi abuela. Quedé a su cuidado cuando solo tenía 40 días de nacida, pues mis dos padres debieron regresar a sus respectivos trabajos. Era el fin de los años 80 y mi madre pertenecía a esa generación de mujeres que trabajaba a la par que los hombres. Se acercaba una inminente crisis económica en el país y no mejoraba el panorama en el mundo respecto a la Guerra Fría. El amor de mi abuela fue absoluto, lo mismo que su cuidado. Crecí llamándola mami, y en los festivales de Día de las Madres siempre me las arreglaba para preparar 2 regalos. Y aún entre mi abuela y mi madre hay un vínculo de madre e hija. También, ambas son totalmente distintas. Me acostumbré a eso. Sabía muy bien que con mi abuela debía comportarme un poco mejor, mientras que mi madre era más bien permisiva y consentidora. Quizás porque el poco tiempo que pasábamos juntas ella quería aprovecharlo.
Lo cierto es que gocé de esta ventaja durante toda mi crianza. Sé que tuve mucha suerte. Fui criada por dos mujeres que me aman incondicionalmente. Sin embargo, a mi madre siempre le ha pesado un poco que no pudo dedicarse enteramente a mi hermana y a mí. A la fecha, algunas veces nos pide disculpas por no haber estado ahí, por haberse perdido algunas cosas escolares, algunas ceremonias, algunas excursiones. Pero lo cierto es que siempre lo estuvo. Gracias a su amorosa decisión de no llevarnos a la guardería, tuvimos la oportunidad de gozar los abrazos, los consejos y las mejores comidas de nuestra abuela. Y quien haya vivido eso sabrá de lo que hablo. Jamás me he atrevido a juzgar a mi madre, pues entre ella y yo no hay ninguna vida de distancia, así como una brecha de circunstancias muy amplias. Decía Virginia Woolf, aquí está mi madre, en el centro de la vasta catedral que era la infancia. Estaba ahí desde el principio. Y, por supuesto, en el centro de todo. El centro, tal vez esta sea la palabra que mejor expresa la sensación difusa que tenía de vivir totalmente inmensa en su atmósfera, de no separarme nunca de lo suficiente como para verla como una persona. Mi madre quiso hacer una profesión antes que quedarse en casa a criarme. He ahí el pecado, el abandono. Por él tanto se le juzgó en una época donde lo esencial era el valor de la familia y la unidad de ésta. Me crié en un matriarcado, como muchos, en los estereotipos de la hija de clase media de provincia y, además, tradicionalmente católica. Sin embargo, no recuerdo haber expresado nunca antes en mi vida el deseo de ser madre. Para mí, la maternidad es un concepto alejado, demasiado ajeno como para enterarme de ello siquiera. No me gustaban los niños, ni siquiera cuando yo era una. Los infantes que no podían correr o jugar conmigo me ponían de mal humor y los descartaba inmediatamente por parecerme aburridos y tediosos. Tampoco soportaba los llantos, ni los mocos, ni los vómitos, ni las manitas sucias de los más pequeños. Pero un día ocurrió. Quise ser madre. Por supuesto que con al menos 20 años de distancia y respaldada por la decisión de mi esposo también. Ambos deseábamos un hijo y entonces elegimos reproducirnos, convertirnos en padres y experimentar los sabores de la concepción. Asumimos que, probablemente, tomaría tiempo y está bien para nosotros, pues queríamos tener algunas cosas en orden antes. Detalles mínimos como crear un ahorro e irnos de vacaciones. Preocupaciones de millennials. Sin embargo, el embarazo sucedió más pronto de lo que yo misma imaginé. Nos embarazamos a la primera, sin avisos ni advertencias. ¿Qué clase de madre voy a ser? ¿Qué clase de madre tengo que ser? Recordé una frase Simone de Beauvoir. Los hijos son la obligación de formar seres dichosos. Entonces comencé a temer. La mañana que Sylvia Plath se suicidó, la puerta de la cocina estaba perfectamente sellada para que el olor del gas no se filtrara por toda la casa, donde sus hijos más pequeños dormían. Al lado de las camas de cada uno de ellos había un vaso con leche por si despertaban con hambre. La anécdota no deja de parecerme conmovedora. Antes de ser suicida, una mujer es una madre. Que los hijos no sufran, que no pasen hambre y que vivan por encima de la muerte. La renuncia de la madre no tiene por qué ser la renuncia de los hijos. Sin embargo, Sylvia Plath ni siquiera imaginó que muchos años después su hijo menor, Nicholas Hughes, también se suicidaría en la soledad de su domicilio. Formar seres dichosos. Vaya dificultad. En principio, habría que pensar en la dicha. No viene por efecto hereditario. No es un rasgo adquirido por el ADN, sino más bien por una circunstancia. Criar niños felices por encima de todo parece hoy ser la tendencia. Que si la crianza con apego, que si la estimulación temprana, que si la lactancia prolongada, todo va encaminado a evitar, bajo cualquier circunstancia, la frustración de los pequeños. Es decir,
persiste una búsqueda por la felicidad permanente que satura a las mentes de los padres a tal grado que cualquier fracaso en la vida de los infantes es considerado perjudicial y nocivo. Esta urgencia por la satisfacción plena de los hijos no solo complica el concepto de la maternidad, sino que también la distorsiona un poco. Las madres entran en un conflicto tremendo. Debo hacer todo bien, de lo contrario engendraré algo peor que un Hitler. Hacerlo todo bien, hacerlo todo. Porque en cuanto se tiene un hijo, entonces viene la renuncia verdadera, la negación, incluso de la feminidad, de esa particularidad que nos convierte en mujeres. La madre tiene que sacar el otro adelante, no importan las consecuencias. Enfrentándose a aquello de la escritora Adrienne Rich, describe muy bien como la colorera y la ternura, o lo que es la alteración moral entre el resentimiento amargo y los nervios crecientes y salvajes y la gratificación de la ternura más felices. El sacrificio, pues, íntimo de ser madre. ¿Dónde está la tregua, entonces? ¿Dónde se halla el equilibrio emocional de esta relación entre madre e hijo? ¿Dónde está la fantasía de una maternidad feliz? Como todas las niñas, al menos en un patrón aceptable psicológico, cuando era pequeña yo tenía ese enamoramiento natural por mi padre. No tendría más de 4 años, cuando de pronto le conferí poderes extraordinarios a la figura masculina y anulé la presencia de mi madre. A mi perspectiva infantil, pasar tiempo con mi padre era mucho más divertido y rechazaba la presencia de mi madre en cada cosa cotidiana. Pero repetidamente por estas mismas fechas, en el jardín de niños me contagiaron de paperas. Caí en la cama más de un mes y conmigo también mi mamá. Ambas estuvimos enfermas y recluidas. Como mi padre corría riesgo de contagiarse, tuvo que tomar un poco de distancia. Vivíamos en la misma casa, pero mi madre y yo pasábamos más tiempo en la recámara. Dormíamos juntas, comíamos juntas, veíamos televisión juntas y usábamos un solo baño para las dos. Yo recuerdo esos días como un sueño, pero tengo presentes los detalles. Como mi madre tuvo que pedir incapacidad en la oficina, prácticamente se la llevó a la casa. En el comedor instaló una pesada máquina de escribir eléctrica donde todos los días, cuando yo tomaba la siesta, se sentaba a trabajar. A esa edad, yo no era muy consciente de lo que sucedía. Era incapaz de entender que ambas sufríamos los dolores y achiques de la enfermedad de la misma manera. Incluso mi madre un poco más que yo, pues he sabido que las paperas son peores en adultos que en niños. La reclusión en casa nos sirvió para fortalecer un vínculo que no comprendí muy bien en ese entonces, sino hasta ahora. Mi madre, aún enferma, no dejó de trabajar ni un poco, ni tampoco dejó de atenderme. A mí, a la niña ingrata que la alejó durante un tiempo y a quien debía darle papillas de plátano, verduras machacadas y medicamentos en tiempo y forma. Además, cuando me encontraba de malas por la fiebre, probablemente mi madre pasaba por lo mismo, pero nunca se quejó. Al menos no conmigo, no enfrente de mí, aunque tenía todo el derecho. En la periferia de la enfermedad estaba también mi abuela, quien nos auxilió en los momentos más complicados. Fue la primera vez que tuve más o menos conciencia de lo que hacía mi madre en el trabajo. Durante los días de enfermedad, la observaba teclear imparablemente en la máquina, pasando de una hoja tras otra, a veces borrando en una goma azul y la tinta de las páginas. El sonido de las teclas y del carro con el rodillo de la máquina cuando se acababa un renglón, poco a poco, comenzaron a hacerse familiares para mí. Entonces, me interesé por lo que hacía ella. Algunas veces me sentaba en su regazo y yo pedía que me dejara apretar una tecla, aunque solo fuese una. Ella siempre accedía e incluso me permitía escribir algunas cosas en las páginas blancas, las que no estaban membretadas. Así entre renglones y saltados y manchones de tinta comencé a escribir mi propio nombre.
El tiempo que pasamos aisladas en casa, con cubrebocas y analgésicos, debió ser una eternidad para mi madre. Ella apenas se daba descansos de la pesada máquina para recostarse en la cama. Evidentemente, yo empecé a mejorar mucho antes que ella, pero no pude regresar al colegio hasta que pasó la cuarentena. Pienso que no fue la primera ni única vez que mi madre se sintió enferma, frustrada, con ganas de decir, ya basta, renuncio, ya no quiero ser madre. Pienso que hubo más momentos en los que probablemente se cuestionó qué habría sido de su vida si no hubiese llegado inesperadamente el primer año de su matrimonio. Mi propia maternidad me ha remitido a la infancia, a esa estación breve en la que no se tienen muchas certezas, pero incluso se debe mucho más que a uno mismo en cualquier otro momento. Los miedos, los caprichos, los ensimismamientos en los que viví de niña vuelven a mí como un desafío. Tengo que mirarlos y no esquivar el rostro. Tengo que hacerme cargo de ellos y no evadirlos. Mi madre y mi infancia. Ambas imágenes se perpetúan en mi memoria. Ahora puedo ver a mi madre como una mujer. Puedo entender sus renuncias, los privilegios y comodidades que perdió al darme la vida y al mismo tiempo confirmar que yo pronto comenzaré con las mías. Intento ver los requicios, las fisuras de ese amor que me une a ella y así contemplar los errores. Algunas veces me atemoriza la idea del sufrimiento maternal. Me pregunto cuántas veces sí seré capaz de soportarlo, si podré bregar con la vida siendo una madre. ¿Cómo seguir siendo yo? ¿Cómo defender mi espacio? ¿Cómo darle paso al instinto maternal sin dejarse devorar por el egoísmo o peor aún, por la persistente sensación de desdicha? Tal vez nunca se podrá hablar de una verdadera vocación de madre. Todavía hace unos meses yo no sabía que tenía una, hasta que me descubrí embarazada. Entonces, todo cambió. De pronto sentí que cada una de mis acciones tenía resonancia en el destino de otro ser humano. Nunca me había sentido con tanta responsabilidad, ni tan asustada. Miraba a mi esposo, quien tan contento y jovial disfrutaba de la primera etapa del embarazo, igual que se disfruta de un espectáculo en el que solo es el público. Mientras que acá, de este lado, todo ocurría de una forma tan real y vigorosa. Mis caderas ensanchadas, mis pechos dolían como si fuesen atravesados por dos pernos, la salivación nauseabunda cada vez que a mi nariz llegaba un olor que no soportaba, el insomnio, sustituido a veces por la irresistible sensación de un sueño de plomo, el aumento súbito de peso y la hinchazón de los pies. Todo ocurre en mí. Allí están los primeros cimientos de la construcción de mi propia maternidad. Allí estaba el silencio, la renuncia familiar de la mujer que pese a la pesadumbre sigue, lucha y resiste por el camino. Era el sufrimiento primigenio que me saludaba y me abrazaba como una especie de felicitación diciéndome, enhorabuena, ya eres madre. Pero también estaba en gozo. Podía sentir en mi cuerpo, en lo más recóndito de mí, el deleite insonable de crear vida. En mi vientre llevaba las reminiscencias del placer, el triunfo de la experiencia amatoria concretada en una experiencia vital. Me sentí capaz de todo, pues mi cuerpo lo estaba haciendo todo. Encontré la ambivalencia de la angustia y el goce. Fue como mirar por encima de la oscuridad, incluso del dolor. Asumir mi gentilidad no solo como parte de sexualidad, sino como punto de partida para la creación de constelaciones. Fue la primera vez que me vi a mí misma, del cuerpo completo, como una representación poderosa de algo mucho más infinito de lo que podía entender. Soy una madre, ¡qué prodigio! ¡Qué maravilla! ¡Qué locura!